E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno, buongiorno. Buenos días al pueblo del meeting de Rimini. El encuentro se titula ¿Quién eres tú? El desafío de Jerusalén. Y lleva como tema, obviamente, tanto el texto de Eric Manuel Smith, El desafío de Jerusalén, que es un libro, que también el espectáculo ¿Quién eres tú? De el que se ha hecho. Hoy tenemos con nosotros a Ettore Bassi, un actor del espectáculo que participa en este espectáculo del meeting. Lorenzo Fazzini, que es el responsable de la Casa Editorial Vaticana, que es el ideador de este recorrido que como mínimo es provocador. Y el sumo autor, el propio Eric Emanuel Smith, el autor del texto El desafío de Jerusalén, un viaje a Tierra Santa. Perdonadme la interrupción, no solo como está en nuestro moderador eximio, sino que con nosotros está Otello Cenci, que es el director de este mismo espectáculo. Todo queda en casa, todo queda en familia, entonces, una charla entre amigos. El deseo de aquí es conocernos mejor entre nosotros. Bueno, no he presentado a una persona que está entre nosotros. Están aquí Mirna Cassis, Mateo Tomás y Filippo, que son otros actores, intérpretes musicales en el espectáculo. Un espectáculo que ya ayer por la noche hemos presentado en Rimini en el Teatro Galli y que se repetirá nuevamente en el Teatro Galli esta noche en Teatro Galli de Rimini. Para conocernos mejor es este momento y de igual manera entender nosotros mismos el recorrido que hemos hecho y que nos ha llevado hasta aquí. Y es por eso que os lanzo una primera pregunta a todos aquellos que han provocado este recorrido, este camino, que es Lorenzo Fazzini, puesto que ha sido él el autor de la primera llamada que ha puesto en marcha todo este viaje. Lorenzo Fazzini se ha
tomado la responsabilidad de ser él el que llamara a uno de los más importantes autores europeos, y no solo europeo, que es Eric Manuel Smith, y es el que le propuso el viaje a Tierra Santa. Y la pregunta que yo le lanzo es, ¿de dónde nació esta idea y por qué justamente a quien se lo propuso fue a Eric? Es más, la gran pregunta sería, ¿por qué no lo propuse antes? Porque, por los misterios de la vida, desde hace 3 años yo trabajo como responsable de la casa editorial del Papa, y ese hombre vestido de blanco en algunos encuentros nuestros nos invita constantemente a una única palabra: arriesgad, arriesgad, arriesgad. Y bien, yo he dicho, bueno, pues arriesguémonos de verdad, intentémoslo. Y por tanto, tengo que decir la verdad, como respeto, me he visto con el editor de Eric Manuel Smith, que si yo hablo del editor Elena Ferrante lo entendéis enseguida. Me he ido a ver al editor que le publica siempre, desde hace 25 o 30 años, que publica Eric Manuel Smith en Italia, y le he preguntado, a su entender, si le pidiéramos a Smith que fuera a Tierra Santa, y luego ya entenderemos por qué Smith, ¿vale? Luego lo cuento, y no otro. También a Per Ferrante ha sido un shock en principio, ¿no? El editor me mira directo a los ojos y me dice, Lorenzo, hoy es mi cumpleaños, tú no lo sabías, pero me has hecho un regalo asombroso. Llama a Smith, sin duda. Llamo a Eric Emmanuel Smith y me dice, bueno, ya nos conocíamos, yo como pequeño periodista y él como gran autor. Yo he leído todos sus libros y le propuse, mira, tengo esta idea. Él se quedó un poco en silencio y dijo, quizás es el momento justo, es el momento adecuado. Nunca he ido a Tierra Santa, pero si me lo pedís vosotros, quiere decir que es el momento adecuado ahora. ¿Por qué Eric Manuel Smith? Porque ya ha habido un gran libro antes, siempre es culpa de un gran libro. El Evangelio según Pilatos. Aquí nos encontramos en el 400, en el 300. Aquí hay 400, 300 personas. Si no lo habéis leído todos, yo espero que lo leáis ya esta tarde porque es una auténtica obra maestra. Smith se imagina, bueno, no lo imagina, piensa en el hecho de que ha desaparecido el cadáver de Cristo. A las 8 de la mañana le tocan las narices a Pilato porque había desaparecido el cadáver de Jesús, y es ahí que surge el Evangelio según Pilatos, ¿no? Obra de Smith. Y tengo que decir la verdad, yo he descubierto, y todo se contiene dentro de la palabra misterio, que un autor que había escrito el Evangelio según Pilatos, oh sorpresa, nunca había estado en los sitios donde había vivido Pilatos. Después, el misterio ha querido que en los trabajos de este hombre, que está aquí, que es el escritor francés más estudiado en los institutos franceses de hoy, traducido en más de 48 idiomas, y en septiembre de 2022 encuentra un hueco de un mes para poder irse hasta Jerusalén, y le hemos organizado lo mejor que hemos podido un viaje / peregrinación que ha llevado a el libro El desafío de Jerusalén, en el cual un camino de Jerusalén que lleva a Roma, y cuando ya el libro ya estaba preparado, dice, bueno, creo que en un viajecito a Roma para contarle al viaje lo que ha sido, quizá podría ser útil, y así ha sido. En noviembre, y entre abril y mayo ya salió publicado el libro en Francia, haciendo un gran espectáculo en Francia. Después lo publicaron en Italia, y después ya hicimos la adaptación para el escenario. Le planteamos si le gustaba el espectáculo, si podía sacar algo más del libro, y ha surgido un espectáculo maravilloso. Maravilloso en el sentido de que genera una gran maravilla. Gracias. Esta es la primera etapa del recorrido.
Y recuerdo, un pequeño periodista llama a un gran escritor. El gran escritor francés recibe, yo me lo imagino, delante de su mesa, escribiendo al ordenador, que estaba escribiendo entonces Paraíso Perdido, en la obra, que he leído, bellísimo, extraordinario. Por tanto, muy liado con su obra, recibe una llamada de este tipo, que es una solicitud, una petición complicada, difícil, arriesgada quizás de aceptar. ¿Por qué finalmente, Eric, has aceptado esta invitación y qué has pensado cuando has recibido esta llamada? Cuando recibí esta llamada, Lorenzo pronunció dos palabras extremadamente importantes para mí y me ha dicho: nos gusta mucho tanto su fe como su libertad. Yo amo mucho mi fe, pero no menos que mi libertad. Y yo he dicho, alguien que tenga un respeto de este tipo por mí es sin duda ninguna el portador de una gran noticia. Y es por esto que he dicho que sí a este viaje. No tanto por el libro, porque habría escrito un libro solo si el viaje me hubiera ofrecido la materia prima necesaria para haberlo escrito. Y por tanto, me dirigí a Tierra Santa y es allí que he vivido momentos muy ricos, hasta tal punto sorprendentes, que han cambiado mi vida, las cosas que allí he vivido. Y claro, forzosamente he vuelto, que ya tenía ideado un libro. El libro anterior a este, que había dedicado a mi recorrido espiritual, llevaba por título La Noche de Fuego. Me requirió 18 años para escribirlo. Y este lo escribí al momento, inmediatamente, porque entendí que cuando se recibe hay que dar inmediatamente, al momento. Y había recibido yo tanto en este viaje en Tierra Santa que he querido restituir inmediatamente, escribiendo todas las emociones, reflexiones y experiencias extraordinarias que había vivido en Tierra Santa. De hecho, nunca tuve miedo de comprometerme o de implicarme. Todo lo contrario, vi todo esto como un don, como una gracia. Marché con mucho miedo para este viaje. El miedo de no sentir nada, el miedo de no tener pensamientos nuevos, el miedo de que este viaje resultara inútil al final, pero en realidad fue todo lo contrario. Y por tanto, nunca podré agradecer lo suficiente a Lorenzo el haberme permitido el vivir acontecimientos que han cambiado radicalmente mi vida. Yo soy francés. Y es por esto que normalmente debería tomarle el pelo a las religiones, porque en Francia somos muy escépticos como secuaces, como seguidores de Voltaire. Pero yo cuando escribí el libro pensé que habría sido cuando escribí el libro pensé que habría sido muy criticado mi libro, en tanto que comprometido. Pero es que lo escribí de una manera tan sincera, tan inocente, hasta tal punto virginal, que todos han sido capaces de reconocerse en este libro. Porque yo soy una persona que ha nacido alejado del cristianismo, pero que ha descubierto el cristianismo después. Por tanto,
me siento como el buen salvaje de Rousseau, ¿no? El buen salvaje del siglo XXI que descubre la civilización occidental. Y creo que este punto de vista ha hecho que también los ateos pudieran abrazar mi recorrido, por decirlo de alguna manera. El aplauso es, como ya he tenido ocasión de decirlo en nuestro encuentro en Bolonia, es porque no es banal vivir una experiencia de este tipo, pero de igual manera no es banal no abandonarla, dar un juicio de ella, tomarlo en serio y tener el valor, la valentía de compartirlo con todos. Y esto no me parece que sea algo por lo que creo que vale la pena, ya te lo dije en su momento. Te he dado muchas gracias por haber tenido la valentía de haber compartido con nosotros lo que ha sucedido y no lo has escondido y no lo has abandonado. Te doy gracias por haber producido este espectáculo y haber estado aquí con nosotros hoy. Hemos dicho, ha habido una llamada, ha habido un viaje, ha habido un acontecimiento dentro de este viaje que ha llevado a la escritura del texto del viaje de Jerusalén, el desafío de Jerusalén. Y nos vimos con Héctor, nos vimos en Bolonia, y la audacia de Eric le ha permitido que la obra fuera llevada al escenario después de la edición correspondiente, claro. Nos hemos dado una cita posterior. Allí hemos visto la representación teatral y ahí hemos seguido adelante con el trabajo. Y por tanto, se produjo el encuentro con el ya amigo entonces Héctor en Milano. En una cena, en pocos minutos, nació una auténtica estima, un sentimiento particular, tanto para Héctor en su escenario como fuera de él. Cuando le propuse representar ese texto, él aceptó inmediatamente, es algo que me produjo un gran placer, y más aún hoy viendo el resultado. Por tanto, la pregunta que yo quiero plantear a Héctor Bassi es, como intérprete de cientos de papeles teatrales y de historias y tramas diferentes, ¿qué significa para ti llevar a día de hoy un texto de este tipo que no nace originalmente para el teatro? Por tanto, la complejidad ha sido, por un lado, la reducción, pero al mismo tiempo hacer algo más cotidiano, sin cargar demasiado en la interpretación y sin hacerlo fingido, ¿no? Un texto de este tipo. Bueno, ha sido un encuentro también esto para mí. Y creo que a lo mejor la palabra clave sea escondida, pero a la vez no esté escondida y a la vez no escondida, y puesta en evidencia. Es decir, la palabra desafío. El desafío que he notado que quería pertenecerme ha sido la de, después de un primer casi descontado pasaje de confianza, pero también de calor, recibido en el encuentro con Otello y contigo cuando nos conocimos, cuando he percibido por ti esta fuerza, esta voluntad limpia de contar esta historia, de llevarla al escenario, ha sido el percibir que dentro de este cuento estuviese, y aquí el maestro Eric se ha adelantado, hubiese inocencia, honestidad. Leyendo el texto he percibido inmediatamente que había un recorrido humano honesto en esta historia, que no que no buscaba traer conclusiones institucionales. Era un recorrido interior espiritual que prescindía de connotaciones religiosas o políticas. Era un recorrido interior y había una honestidad, una inocencia, como dijo Eric. Y esto para un actor es muy bonito y es también importante
de notar, porque es la misma honestidad con la que un actor se pone delante de un texto que tiene que afrontar y delante de un público para poder donarle lo máximo que puede. Y este encuentro de honestidad me ha hecho sentir en el lugar correcto donde poder expresar todo lo máximo para enaltecer todo lo que dentro del autor se pedía ser sacado a la luz de un público. Porque luego este trabajo ha sido complejo desde este punto de vista. Con Otelo lo sabemos muy bien, os lo decimos sin esconderos nada. Justo el principio del espectáculo, la dificultad era transformar un camino, un viaje, un diario, una agenda, en algo que fuera escénicamente utilizable por los que están viendo la puesta en escena. Entonces, en emociones, en cuerpos, en tres dimensiones, en voces, en ritmos, en silencios. Del desafío justo era poder transformar estas cosas en esto. Y esto también ha sido el don que nos ha dado este espectáculo, porque el don que pasa a través de la experiencia de aquel que ha escrito se llega al don de aquel que vive y que hace de esta experiencia un recorrido personal, un camino personal. Entonces el don de recibir de esta historia y de esta experiencia en el escenario una vuelta para mí, algo de vuelta que espiritualmente me ha hecho crecer, porque no se puede negar que subir a un escenario para explicar una historia tan intensa y tan profunda, para hacer esto necesito yo en primera persona tomármelo en serio. Y confieso que ha habido momentos de los espectáculos en los que yo siento o tengo la presunción de decir que a lo mejor me acerco a sentir, a probar a sentir lo que Eric intentó sentir, percibir en algunos momentos, que es lo que luego me pide mi tarea. Entonces, sentirlo significa luego ponerlo dentro de mi propia carne. Entonces, réplica tras réplica, este texto me ha regalado algo más de lo que yo tenía al principio y me ha transformado en una persona distinta. Y este desafío ha sido también para mí llegar a un lugar de una mayor plenitud, que me hace tanto un actor como un hombre más completo, más lleno, con un tesoro más. Entonces, gracias, gracias, gracias. El desafío ha seguido, incluyendo también a otros sujetos, el Centro Teatral Bresciano, el Instituto Drama Popular de San Miniato, donde se realizaron 7 réplicas, y nuestros amigos músicos, cantantes formidables, buenísimos, y también colaboradores, sin los cuales no hubiera sido posible realizar nada de todo esto. El desafío sigue ahora con una modalidad un poco distinta. La idea es que cada uno ponga una pregunta a quien él quiera, porque me imagino que en esta colaboración es la primera vez que nos vemos todos juntos. Pensamos que siga habiendo preguntas no hechas, no realizadas. Así que adelante con las cuestiones que hay. Puedo empezar, dado que estoy caliente de la respuesta que acabo de dar. Dado el tema del desafío, justo quería preguntar al maestro Eric si este desafío del título es un desafío que ha cambiado durante el recorrido, desde la escritura hasta la experiencia del espectáculo que viste en el teatro ayer, al recorrido interior que has tenido que vivir. ¿Y qué desafío es hoy? ¿Cómo puedes encuadrarla ahora, después de todo este largo momento? ¿Cómo se puede mirar este desafío? ¿Cómo la puedes definir, colocar? ¿Qué dimensión le puedes dar hoy? ¿O sientes que le puedes dar?
A ver, la que yo he llamado el desafío de Jerusalén es lo que yo he sentido después de un mes pasado en esta ciudad. Tengo la impresión de que Jerusalén sea una ciudad en la que Dios nos desafíe. Dios ha hablado por lo menos 3 veces de la ciudad de Jerusalén. Ha fundado el judaísmo, el cristianismo, y también ha hecho cosas importantes para los musulmanes. Creo que Dios, por primera cosa, en Jerusalén haya dicho: escuchadme. Y creo que el discurso de Dios ahora haya cambiado. Y les diga a los hombres: escucharos entre vosotros e intentar entenderos. Jerusalén es un lugar que nos invita y nos exhorta a la fraternidad, hermandad. No estamos a la altura de esta hermandad, de esta fraternidad. Los hombres se han convertido en hermanos fratercidas. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando a los hermanos se les olvida su origen común, se olvidan del Padre. Y creo que estamos viviendo justo un momento de este tipo, en el que nosotros nos estamos olvidando del origen común, pero Jerusalén nos recuerda de este origen. Y es este el desafío de Jerusalén. Es el desafío de ser hermanos en vez de ser fratercidas. Y efectivamente, nosotros los hombres somos un poco sordos, estamos un poco sordos y no escuchamos. Entonces, el hecho de llevar al escenario este desafío me ha hecho vivir momentos extraordinarios anoche. Y normalmente yo en la vida soy muy púdico. Y Héctor estaba en el escenario en unos instantes. Y a mí me personificaba. Hablando italiano, me he convertido hasta en un hombre guapo, una primera noticia bonita, porque Héctor era el que representaba a Eric en el escenario anoche. Y he perdido también distintos kilos, muchos kilos. Creo que para estimular el estudio del italiano en todo el mundo, se podría poner una foto mía como antes y luego como yo me he convertido con su foto. Y veréis que todos los institutos de Dante estarán llenos. Dado que no he podido entender cada palabra del texto en italiano, he percibido y me he concentrado en las emociones. Las emociones también que suscitaban las imágenes por la música y las emociones vibrantes que salían de Héctor. Y entonces de verdad ha sido un tripudio de emociones como que nunca había vivido antes. Cuando escribo piezas teatrales normalmente me separo, o sea, mantengo una distancia. Yo no soy el personaje, sin embargo aquí en este caso sí que lo era. Ha sido casi un shock. Y luego durante el resto de la noche he seguido saboreando y recordando el espectáculo. Y de verdad he intentado volver a elaborarlo como un espectador normal en mi cabeza. Y me ha gustado de verdad muchísimo.
Siempre al maestro. Otra pregunta. En tus libros hay como un hilo rojo. El Evangelio según Pilato llega a los primeros años 2000. El cuento de tu conversión en la Noche de Fuego llega 20 años después. 18 años tardaron en escribirlo. Y luego este desafío de Jerusalén, de ir a tocar los lugares, los sitios donde Dios se ha manifestado en el pueblo, al pueblo de Israel, y que luego se ha hecho carne en Jesús. Volviendo al Evangelio según Pilato, yo siempre he representado a este Jesús en el Huerto de los Olivos que se pregunta, pero en tu cabeza se puede representar hasta mejor para entendernos. Dado que Otelo ha hecho un espectáculo sobre el desafío de Jerusalén, tú desde el Evangelio según Pilato puedes sacar algo o no. Yo me candido si queréis. Yo me ofrezco. Sí, tengo un cotilleo. Dentro de un año grabaremos la versión cinematográfica que se saca de este libro, El Evangelio según Pilato. Ya he realizado 2 largometrajes. Lecciones de felicidad en italiano, bueno, en español. Y también Oscar y la Dama Rosa. Y desde hace años los productores me llamaban para saber si quería realizar otra película. Y siempre he dicho que no. También porque escribía otras cosas. Pero luego mi primer productor, con el que yo he estado muy a gusto y que él también me quiere mucho, ha insistido, hemos comido juntos. He dicho que no, he dicho, bueno, si tuviera que hacer una película, me gustaría hacer una película de verdad muy importante. Para que yo pueda levantarme del escritorio y hacer algo, tiene que ser importante. Y él me dijo, ¿qué es lo que es importante para ti? Y yo dije, bueno, pues el Evangelio según Pilato. Y él me dijo, vale. Y entonces así estoy súper contento. Y pienso que vamos a grabar una parte de la peli en Italia, en Puglia. Ettore, carta e penna, firma qualcosa, via. Sí, anche Ala, aprovecha y firma ya. Y dice, bueno, yo soy de Puglia, o sea que mirad, me pilla muy cerca de casa, no tenéis ni que pagarme el desplazamiento, ¿vale? En ocasiones no es casualidad. Dios cuando quiere quedarse como en incógnito, ya. Por tanto, se ofrece Ettore Bassi a hacer el papel en esa película. Pues yo tengo una pregunta, soy yo que tiene una pregunta. A ver, prepararos en esa. Tengo una pregunta para Otello. Para Otello Cenci, el director de la obra. Me gustaría saber por qué has, digamos así, añadido tanta música a la representación teatral. Creo que ya sé la respuesta, pero me gustaría que lo dijeras tú. Y responde Otello Cenci, el deseo compartido es que fuera este un viaje también para el público, la posibilidad de compartir este viaje, el sentimiento que tú de alguna manera en el libro describes también,
En la lectura íntima de un libro uno se ensimisma y las sensaciones se experimentan, pero en el teatro de alguna manera tienen que ser aportadas y compartidas, y por tanto el deseo que en mí surgía es que se pudiera a través del espectáculo revivir ese viaje que tú has hecho, tanto en términos geográficos, en lugares, símbolos de la Tierra Santa, como igualmente ese recorrido humano que tú has descrito también en el texto, que has descrito también y de forma tan importante, porque tú describes una distancia, unos previos, unos prejuicios que se tienen sobre ciertos temas, y poco a poco, de manera incluso dura en ocasiones, así ha habido un acercamiento, un confluir con uno mismo, contigo mismo, para, como has dicho antes, abandonar al Eric que eras y abrirte a un nuevo Eric. Esto es un recorrido humano e interior que ha coincidido con encuentros con personas, visita a ciertos lugares, y que ha hecho surgir una serie de emociones en ti. El deseo de llevar al teatro este espectáculo ha sido el compartir estas emociones y permitir que las experimente el público, ante todo, experimentándolas, leyéndolas, cuando las leen, y luego, a través de la música, hemos hecho un viaje en los países árabes, porque hay algo tradicional, gracias a Mirna y a su bellísima voz y a su experiencia. Ella viene de Siria. Contamos con el clarinete, que nos sumerge en la música klezmer más israelí. Contamos con una ambientación sonora, gracias a Mateo, que nos ayuda a que surjan esos momentos más duros, como ha sido el encuentro con el muro, la visita al muro, donde el frío, la distancia, el aspecto tenebroso de este muro nos parece, no solo a través de las proyecciones, que yo creo que es una escenografía genial, sino a través de los efectos sonoros llevados a cabo por Mateo y por el equipo digital. Por tanto, es un conjunto de experiencias visuales, textuales y sonoras, que es lo que la experiencia nuestra sonora de vida, cuando vivimos, es lo que nosotros escuchamos, vivimos, y tenemos un aspecto auditivo también que es esencial, dominante quizás para nosotros. Y creo que para quien haya visto ya el espectáculo, esto ayuda mucho a sumergirse en este viaje. Una pregunta mía, Héctor. ¿Tú has estado en estos sitios ya, o en los lugares de Tierra Santa? ¿O siendo él, te has preguntado si lo que le ha sucedido a él puede sucederle a cualquiera? Bien, pues sí, yo he estado en esos sitios, he estado en Jerusalén hace varios años ya, y he percibido exactamente lo mismo de lo que se hablaba antes, este sentimiento, este sentido de convivencia que se aceptaba, es más, se abrazaba, y al mismo tiempo percibí una fuerte energía vibrante de tensión sostenida. O mantenida. Hay un pasaje, de hecho, en el espectáculo, en el que yo digo, Eric en realidad dice por mi boca, mirando por primera vez esta ciudad, no sé si la miro o la detesto. Estoy impresionado. Y a continuación dice, la imagen de Jerusalén no corresponde a su significado. El impacto de quien llega por primera vez. Quien llega por primera vez a este lugar es verdaderamente desafiante, potente, en términos de aspereza, no de comodidad.
y por tanto es necesario llevar adelante un proceso dentro de uno mismo, entender hacia dónde se quiere ir. Y yo creo que esto lo puede hacer cualquiera. Como de igual manera creo, según una pregunta que el propio Otello me planteaba ayer cenando, creo que este espectáculo, este texto, esta representación sea para todos, ¿no? Volviendo a tu pregunta, Lorenzo, creo que lo es como lo es Jerusalén y este recorrido, que es un recorrido espiritual. Y por tanto creo que es para todos. Absolutamente sí. Está claro que hay que estar disponible, como nos ha demostrado el propio Eric, que lo ha estado. Hay que estar disponible a romper las certezas propias y a dejarse penetrar. Es la única clave. Dirigirse hacia lo desconocido. Io volevo chiedere a Yo me gustaría preguntarle a Otello, no lo he hecho en estos 2 meses que llevamos trabajando juntos. Bien, para aquellos de vosotros que todavía tendréis la suerte de ver el espectáculo, porque me da que ya el teatro ha vendido ya todas las entradas, aquellos que podáis, porque queden entradas, os sugiero que vengáis esta noche. Tiene una escenografía sugerente, bella, fuerte pero simple. Durante el espectáculo yo no veo muchas cosas, porque suceden detrás de mí y yo estoy pensando en otras cosas y muchas cosas se me revelan por parte del público en ese momento en el que la película estaba puesta así. Me gustaría felicitar públicamente a Otello, porque aún públicamente no lo he hecho, por la dirección que ha elegido, que ha querido adoptar para esta puesta en escena, porque es una dirección potente, delicada pero al mismo tiempo valerosa. No era fácil poner juntos. Está bien, porque la proyección, la música, ese tipo de escenografía que ha elegido, los movimientos en la escena, son muchos estratos en muchos niveles de comunicación. Más que una pregunta, lo mío es más un agradecimiento por haberme implicado en este proyecto y felicitarme contigo por tu capacidad visiva, tu visionariedad, o sea, tu ser visionario en este espectáculo. No me gustaría que se convirtiera en un encuentro muy sentimental, virtualmente. Siente mi abrazo, si bien no me voy a levantar. Lo siento en la distancia, gracias. Si no, este encuentro se vuelve demasiado naif. Bueno, el valor llama al valor, ¿no? Y es que muchas veces que se me ha dado el texto, yo muchas veces me lo he planteado, ¿no? Esto cómo lo llevo yo al escenario. Y muchas opciones, selecciones mías han respondido a lo que yo he planteado al principio. Frente a un maestro, a un escritor de este tipo, como es Eric Emmanuel Smith, uno se juega a la cara, ¿no? Eric Emmanuel Smith se ha jugado su fama en un libro como el que ha escrito. No podemos ahorrarnos o ser cautos a la hora de llevarlo al escenario. Por tanto, mi deseo ha sido justamente el responder a esta valentía, a esta audacia y sinceridad que ha demostrado ya el propio Eric en su texto original. Me gustaría, si fuera posible, hacer una pregunta más a Eric con respecto a esta valentía. Cuando se te plantea una puesta en escena, una representación teatral de una obra tuya y por tanto de un libro que has escrito tú, un libro tanto que se haya escrito para su representación teatral como no, es cierto que esta obra, en el caso que nos trata, no es propiamente una obra teatral.
El paso sucesivo me parece que para ti se hace más complejo y difícil, puesto que la valentía de confiar en esa opción, en esa elección, ¿no? En el decir sí, de acuerdo, llevad al escenario este texto mío. Yo, a mi entender, habría tenido miedo ¿no? que un escrito mío pueda ser interpretado o mal interpretado o debilitado, hecho vil, ¿no? Que no se respeta todas las profundidades, rasgos, particularidades que yo como escritor, y solo yo conozco, que he puesto en todos esos puntos del texto, ¿no? ¿De dónde te surge esta valentía para llevar adelante este pasaje de la obra a la obra teatral, de la obra literaria teatral? Bien, responder a tu pregunta es muy sencillo. Cuando en su momento se me solicitó que llevara adelante un espectáculo basado en mis novelas, bueno, yo en un principio siempre digo que no. Mi respuesta inicial siempre es no. Siempre que se me pide que lo lleve a cabo una película basada en mis novelas, en el 90% de los casos lo rechazo. Digo no quiero. Por tanto, me cuesta mucho conceder esta confianza, porque al inicio de mi carrera ya me ha sucedido que se me ha traicionado más de una vez de las adaptaciones teatrales y cinematográficas. Sobre todo digo a los productores cinematográficos. Bien, puedo conceder los derechos de la novela, pero si la película no me gustará, se retira desde el principio. No, perdón, en el origen de la película, cuando ya se haya hecho, deberá introducirse se deberá colocar la frase al principio de la película que diga: se ha libremente traicionado el pensamiento de Eric Emmanuel Smith. Y es por tanto que esta es una petición muy práctica, porque inmediatamente le retira las ganas a los productores cinematográficos. Y es que yo no quiero conceder los derechos cinematográficos. Yo solo estoy dispuesto a hacerlo si ante mí tengo personas sinceras, animadas por el deseo de transmitir verdaderamente lo que se encuentra en el espíritu de mis escritos. Y es por esto que he consentido la realización de una película sobre la base de Mesut Ebrahim, con la película de Omar Sharif, porque he amado muchísimo todas las películas de este director y sabía que dentro de él había honestidad. Y he sentido en este caso también que frente a mí tenía personas honestas. Y ante todo, frente a este texto yo me he dicho, es un texto muy íntimo, muy personal, pero es como si no me perteneciera en el fondo, puesto que yo me siento como un vector, un instrumento de algo. Es casi como si tuviera una obligación de contar y de narrar en qué medida un ateo puede adherirse completamente al cristianismo. Y por tanto, esta historia va más allá de mí mismo. Yo soy el autor de la historia, pero al mismo tiempo soy actor, intérprete. Y por tanto, a mí me toca transmitir esta historia. Dans un rapport différent à ce texte. Es por esto que he tenido una relación particular con este texto. Y verlo llevado a la escena en carne y hueso me ha impactado mucho. Entonces estamos doblemente honrados de poder llevar tu texto, y este está a salvo en el espectáculo teatral. Si no hay preguntas, hay tres preguntas. Rapidísimas hacemos las preguntas. Tenemos un micrófono
Empezamos por la primera fila. Una pregunta para Eric. Tú has puesto enseguida la cuestión con palabras honestas y claras. La alternativa es fraternidad o fratercidas. Tú dices que quizá la razón es la razón por la que tú admiras y detestas la ciudad al mismo tiempo, porque siempre con la fraternidad está el riesgo del fratricidio. Y aquí tiene que ver también el problema religioso, porque tú has dado también una respuesta. Se nos ha olvidado el Padre en común, entonces hemos empezado a un proceso que nos lleva a ser fratricidas. Los franceses que siguen a Voltaire han eliminado este problema, diciendo que la religión lleva a revoluciones, a discusiones. Pero quizá a lo mejor el otro camino es el más interesante, el ir hasta el fondo de la fe. Y aquí me rehago al Evangelio según Pilato, que se ha citado muchas veces, muy bonito. Muy bonita esta noticia que nos has dicho que va a salir una película. Hay una frase de la mujer de Pilato, Julia, que dice al marido: la fe y la incredulidad son dos caras de la misma moneda. Son la indiferencia atea. El problema no es la indiferencia. No ha sido el desafío de Jerusalén para ti ganar el riesgo de caer en la indiferencia. Antes de que me contestes, cojo la ocasión para agradecerte. Eric Manuel Schmidt colabora con el Observatorio Romano y aquí habla el director del periódico. Y desde hace meses escribe un comentario del Evangelio una vez al mes. Cuerpo a cuerpo, libre y honesto como él es. Entonces se lo quería agradecer. Que lo sepáis, que soy el Observador Romano. En el Observador Romano está también Eric. Entonces el verdadero riesgo, mi pregunta es, el verdadero riesgo no es la indiferencia. Sí, en el Evangelio según Pilato, la mujer de Pilato dice que la duda y la fe son justo las dos caras de la misma moneda, la misma cosa. Solo es la indiferencia la que es atea. Y efectivamente, creo que el mal mayor del hombre sea la indiferencia. La indiferencia a la cuestión religiosa, pero también la indiferencia a la cuestión de Dios, o la indiferencia con respecto a la espiritualidad de los demás. Para mí, cada hombre tiene a Dios en sí mismo bajo la versión de la cuestión de Dios. O sea, cada hombre se pone la pregunta, la interrogación de Dios, pero luego cada uno da una respuesta distinta. Pero cada uno está animado por esta pregunta, se mueve por esta pregunta y la compartimos. Y la primera forma de fraternidad tiene que ser ponerse la pregunta, este interrogante acerca de Dios. Y mi humanidad consiste en compartir esta pregunta. Luego, como yo decía, cada uno contesta de distintas maneras y son estas diferencias lo que nos hacen únicos. Pero estas diferencias sí tienen que diferenciarnos, pero no dividirnos. Y aún menos ponernos uno contra los otros. Entonces, para mí esta condivisión está en esta pregunta. Y un espíritu y una mente que sea indiferente a esta pregunta de Dios que tenemos todos dentro, es un espíritu y una mente muerta. Entonces es justo la vida del espíritu y de la mente que son animados por esta pregunta, están animados por esta pregunta. Otra pregunta. Querría poner una pregunta al maestro. ¿Se puede asociar, en su opinión, la palabra desafío a la palabra paradoja
Paradoja significa que Dios se revela a los hombres, que Dios se haga presente entre los hombres, que Dios desde el mal saque un bien para la humanidad. Yo hablo mucho de esto, justo en el libro El desafío de Jerusalén. En lo específico, la paradoja que representa el cristianismo, representada por el cristianismo. Por ejemplo, con respecto a todas las demás religiones, encuentro que la religión más paradójica sea el cristianismo. Y entiendo muy bien cómo a veces se rechace, porque requiere un esfuerzo de pensamiento que no existe en las demás religiones. Pensar justo que lo eterno se convierta en temporáneo, que Dios se haga hombre. Pensar en que se muere, pero en realidad no se ha muerto, porque Él resucita 3 días después. Es un desafío, es una paradoja para la razón. Lo que yo intento contar entonces en el cuento de este mi viaje a Jerusalén es justo el hecho de decir que este misterio, que es el fundamento del cristianismo, es un misterio que yo no puedo entender, pero que sí puedo intentar probarlo, sentirlo, experimentarlo. Y es lo que yo cuento en el Santo Sepulcro. He tenido la impresión de acoger físicamente el sentido del misterio, la realidad del misterio. Pero mi inteligencia cojea siempre. Y creo que sea en esto que está el interés del misterio. Está aquí el interés del misterio. No hace falta explicar los misterios. Hace falta abrazarlos, frecuentarlos. Otra pregunta. Buenos días. Una cuestión para el maestro Smith. Después de este viaje a Jerusalén, ha sido entonces un viaje interior el que ha hecho. A menudo le habrán preguntado ¿quién es Dios para usted? ¿Y qué respondería? ¿Qué contestaría esta pregunta? Y antes del viaje hubiera contestado de otra manera la pregunta ¿quién es Dios para usted? Gracias por haber hecho la pregunta en francés. Por 30 segundos había pensado que estaba entendiendo italiano. Cuando he vivido una noche mística en el desierto, en esa ocasión, mi experiencia de Dios no estaba ligada a una religión. Era una experiencia espiritual, pero no religiosa. Se trataba de un Dios de todas las religiones. Era lo absoluto, lo infinito. Durante el viaje a Jerusalén, este Dios ha asumido una dimensión religiosa. Entonces absolutamente y definitivamente ligada al cristianismo. Dado que en el cristianismo hay algo que nunca había sentido
y que no había sentido en esa primera experiencia mística en el desierto del Sáhara. Es el concepto de amor. Mi conversión al cristianismo justo pasa a través de este concepto de amor. Gracias. Gracias, Ettore, gracias, Eric, gracias, Lorenzo. Esperemos que hayamos contribuido a este meeting y al tema del meeting de este año. Si no estamos persiguiendo lo esencial, entonces ¿qué perseguimos? ¿Qué buscamos? Os dejo al meeting, a sus exposiciones y a sus encuentros. Gracias a todos por haber participado. Stanno andando. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite